En la primera parte de nuestro shiur pudimos acercarnos a muchos de los grandes secretos que encierra la parábola del sembrador, vislumbrando más allá de su sentido simple maravillosas realidades espirituales. En nuestra segunda entrega nos sumergiremos con la ayuda del cielo en misterios aún mayores, que nos serán de gran ayuda para la elevación de nuestra alma y también para reforzar nuestro apego a Dios. Shalom, queridos Javerim, mi nombre es Isaac Ben-Aor. Siguiendo con nuestro shiur, pasaremos al tercer supuesto citado por Yeshua, la semilla que cayó entre espinos, como está escrito, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y estos espinos, en hebreo kotzim, nos acercarían al vocablo sené, zarzal, el cual pues nos retrotrae también a lo escrito, y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza, Hashne. Éxodo Shemot 3.2. Este es el conocido pasaje donde se narra cómo el ángel del Eterno se le apareció a Moisés para enviarle para que liberase a los hebreos. Y vemos cómo esta revelación vino ocultada por dos clipot, por dos cáscaras de oscuridad. Una que es denominada aquí llama de fuego, fe lavat esh, y otra llamada una zarza, Hashne. Y en medio, mitoch, de estas dos cáscaras, es donde se iba a manifestar la citada revelación. En ocasiones son descritos en la Biblia algunos pormenores del procedimiento que llevó a los profetas a alcanzar la profecía. Y esto pues lo podemos ver, por ejemplo, con Elías, con Ezequiel, con Habacuc o con el propio Moisés. Y si usted desea más información sobre este tema, le recomendamos nuestro curso 8 secretos del Nuevo Pacto, cuyo enlace le dejaremos en la descripción. Antes de obtener la profecía, la persona debe atravesar una serie de cortezas llamadas clipot, que están dispuestas a manera de barrera de oscuridad y que salen al paso del profeta para confundirle, para turbarle y para impedirle alcanzar la profecía, como fue dicho. Que se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio mitoch de una zarza. Éxodo Shemot 3.2. ¿Por qué razón se le apareció a Moisés en una llamarada de fuego y al resto de los profetas no? Tal como aprendimos, quien se aproxima al fuego se quema con él. Moisés se aproxima al fuego y no se quema, tal como está escrito. Moisés se acercó a la espesa nube, a Arafel, donde se encontraba. Hemos citado Zohar Shemot 21. Pormenorizar sobre estas realidades nos ayudará a entender mejor el aspecto de los espinos de nuestra parábola. La percepción de divinidad que experimentó el pueblo mientras estaba junto al monte Sinaí la tuvo también a través de 3 pantallas, como está escrito, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una nube pesada sobre el monte, y sonido del cuerno muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo Shemot 19:16. Qué maravillosa experiencia la que aquí se nos narra. En esta ocasión, todo un pueblo, como nos decía el versículo, Kol Ha'am, recorrió el mismo sendero espiritual hacia la profecía por el que anduvieron Isaías o Ezequiel. Y vemos como las 3 pantallas que opacaban su percepción de la divinidad, aquí son llamadas primero truenos y relámpagos, Kolot Uvrakim. Después nube pesada, Anan Kavet. Después sonido del cuerno muy fuerte, Kol Shofar Hazak. Y por eso está escrito que el pueblo se estremeció, Yeherat, pues sus almas se turbaron dentro de sí al experimentar las clipot que preceden a la profecía. ¿Y qué es lo que se dice a continuación? Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir likrat a Dios y se detuvieron al pie del monte. Citado el mismo libro en el 19:17, donde se declara que fue Moisés quien dirigió aquel proceso conduciendo al pueblo hacia aquella revelación de divinidad, la cual tuvo lugar en el grado de Malhut reino, que es expresado aquí por el nombre Elohim. Sin embargo, la experiencia de Moisés fue muy diferente a la que tuvo el pueblo, pues de él, ¿qué está escrito? Y descendió Vayerech el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, Vayal. Hemos citado el mismo libro en el 19:20, de donde se infiere que allí se aunaron 2 realidades. La primera mediante un despertar desde arriba,
pues el Eterno descendió Vayerech sobre el monte, y la segunda mediante un despertar desde abajo, a través del trabajo espiritual del siervo fiel, como expresa la frase, y subió Moisés, Vayal, y subió, encontrándose así, por decirlo, a mitad de camino. De esta forma, el pueblo no tuvo acceso directo a aquella revelación, sino que ésta le fue dada a través de un mediador, de Moisés, quien fue llamado el siervo fiel en toda mi casa, conforme a lo escrito. Y descendió Vayerech Moisés al pueblo y les dijo a ellos, y habló Dios todas estas palabras diciendo, os vuelvo a citar Éxodo Shemot en el 19, 25 y también en el 21. Qué maravilloso remetz y qué maravillosa insinuación de lo que sería la obra mediadora del Mesías, quien es también llamado el mediador de un nuevo pacto. Primero descendió Vayerech el Eterno para transmitir sus palabras a Moisés, y acto seguido descendió Vayerech, el siervo fiel, al pueblo para decirles. Y aquí nos preguntamos, ¿para decirles qué? Pues el texto se corta de forma abrupta para seguir diciendo, y habló Dios, Elohim, todas estas palabras, de donde se infiere que quien escuchó allí a Moisés era como si estuviera escuchando la voz de Dios. Esto es, tuviera una percepción de divinidad en el grado de Malhut Reino, pero a través de un mediador, y este fue Moisés. Y asentadas estas nociones, podemos volver a nuestra parábola, donde vemos cómo esta revelación entre espinos se ve malograda por lo que el maestro define como el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Mateo Matai 13:22. Y de aquí se desprende que un excesivo amor hacia las cosas materiales se convierte en un obstáculo insalvable en el camino hacia la profecía, pues la percepción del mundo espiritual pasa por relegar lo terrenal a un plano muy secundario, ya que de lo contrario corremos el peligro de conectar con realidades distorsionadas, o peor aún directamente, con realidades que proceden del otro lado. Como fue dicho, hicieron un becerro en Joreb y adoraron una imagen fundida. De tal forma cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Salmos Tehilim 106, 19 y 20. No es casualidad que el material empleado para la construcción del tristemente célebre becerro fuese el oro, como está escrito. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Éxodo Shemot 32, 24. Una declaración muy distinta de esta otra. El Eterno habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. Os citado el mismo libro en el 25, del 1 al 3. De donde se aprende que los bienes materiales pueden ser conducidos hacia propósitos de santidad tan elevados como supone la construcción del arca sagrada, o a la vez tan viles y despreciables como la fundición de un becerro para idolatría. Lo que, llevado al campo profético, hablaríamos de los espinos como la barrera que sale a nuestro encuentro para impedir que nuestra alma se eleve hacia la presencia divina, y vemos cómo esta cáscara se alimenta de nuestro amor desmedido hacia los bienes materiales, constituyendo de hecho un engaño del otro lado, como nos decía Yeshua, para separarnos de estas realidades. Pero el maestro citaba otro principio en relación a los espinos, el afán de este siglo. La ansiedad es uno de los mayores obstáculos en nuestro apego a Dios. La Torá cita dos causas por las cuales el pueblo no escuchó a Moisés en su primera intervención. ¿Cómo se declara? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Éxodo Shemot 6:9. De la congoja de espíritu, en hebreo kotzet ruach, literalmente respiración entrecortada, lo que se asimilaría a un estado de extrema ansiedad. Y de la dura servidumbre, en hebreo avodah kashá, literalmente trabajo pesado, lo que extrapolado a nuestro contexto se traduciría en convertir nuestro trabajo en una verdadera esclavitud sin dejarnos espacio para nuestro servicio a Dios. En nuestra parábola, al describir el afán de este siglo, el texto griego utiliza la palabra aionos,
de donde deriva, ¿no?, la palabra española eón, lo cual haría referencia a la época concreta en la que vivimos. Querido Javier, del otro lado, usará el amor a los bienes materiales en conjunción con las tendencias sociales y culturales de esta época, cada vez más abocadas al pecado y a la corrupción, para conformar así un entramado impenetrable de zarzas y espinos, Hasbe Shalom, que acaben por insensibilizar su corazón a la presencia divina, llegando incluso a ahogar la preciosa semilla de su fe en el Mesías. Pasemos ya a la cuarta siembra, aquella que fue hecha en buena tierra. Este cuarto supuesto está escrito: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Antes de analizar la interpretación que nos dio el propio Yeshua de estas palabras, reflexionaremos sobre algunos aspectos quizás menos obvios de este versículo. Para empezar, en la Biblia, la expresión buena tierra se usa en referencia a la tierra de Israel, como está escrito: comerás y te saciarás, y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra, Haaretz HaTová, que Él te ha dado. Deuteronomio Devarim 8:10. Este conocido versículo, que es citado en el Seder Birkat Hamatzon, que es la bendición por el sustento que se hace al acabar una comida donde ha habido pan, nos llevaría a determinar el significado del mayor porcentaje de fruto, citado por Yeshua, ¿cuál? A 100, donde 100 haría alusión a las 100 bendiciones diarias que todo judío piadoso debe dirigir al santo bendito sea, como fue dicho. Se enseñó. Rabbi Meir dice: una persona debe recitar diariamente 100 bendiciones, como se aprende del versículo, y ahora cita Deuteronomio Devarim 10:12, que ma es lo que pide el Eterno tu Dios de ti, sino que temas al Eterno tu Dios. Esto está en Menachot 43b. Rashi explicaría esta afirmación a través de la similitud fonética entre el adverbio interrogativo ma, que, y mea, 100, como apreciamos en nuestro gráfico. Aquí vemos ma, que, y mea, 100. Pero esta afirmación iría mucho más al santo bendito sea, pues ma, de gematría 45, es también el nombre del tetagrama expandido mediante Aleph, como ilustramos a continuación. Aquí el tetragrama expandido mediante Aleph, que es el nombre ma, de gematría 45. Y este apelativo estaría vinculado con Zeir Anpin, lo cual nos da pie a la siguiente cifra citada por el maestro, cual a 60. Llama nuestra atención, así a priori, que los porcentajes de fruto de este cuarto supuesto vayan en decremento, como si el fruto tuviese que ir menguando en vez de creciendo. Primero 100, después 60 y después 30. Y esto no es lo que nos enseña, por ejemplo, el proverbio. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios Mishle 4:18. Por lo que el texto nos invita a inquirir en sus sentidos más ocultos, en busca no ya de una disminución, sino todo lo contrario, de un incremento. Vimos como el número 100 nos llevaba hasta el concepto bendición, en relación con la expresión ma, que es en sí un nombre divino, que está vinculado con Zeir Anpin, y aquí hallaríamos el sentido espiritual de la segunda cifra, 60, en correspondencia precisamente con las 6 sefirot de Zeir Anpin. Como a continuación podemos ver en un gráfico, ¿no? ¿Y por qué 60 y no 6? Pues porque la expresión más completa de dichas sefirot es que cada una de ellas, pues a su vez contiene todas las 10 sefirot. Aquí vemos en el siguiente esquema las 6 sefirot de Zeir Anpin, Gesed Geburah, Tiferet Netzat Hod y Yesod, las cuales se corresponderían con los frutos al 60 por 1. Fueron necesarias esas 100 bendiciones para poder ascender al nivel de Zeir Anpin, pero este fue solo el medio para alcanzar este nivel 60, lo cual nos proyectaría hasta la consecución de nuestra meta, que estaría ahora adscrita al número 30,
que no es otra que la Sefirot de Jochma, sabiduría, Vina, entendimiento y Da'at, conocimiento, enunciadas de nuevo en el conjunto de sus respectivas 10 Sefirot. Y aquí vemos Jochma, Vina, Da'at, los 3 Mojim, que se corresponderían con la última cifra del 30, por cada una de ellas en sus 10 Sefirot. Y esto, pues a tenor de lo dicho, supondría el mayor porcentaje de fruto al que podemos aspirar en nuestro apego a Dios, pues esto se correspondería con el grado de «y harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos», Éxodo Shemot 25:8. ¿De qué forma nos capacitan estas 3 realidades para construir una morada para la presencia divina en el mundo? Pues conforme a lo escrito. Mirad, el Eterno ha nombrado a Betzalel, y añade, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, Jochma, en inteligencia, Tevuná, y en conocimiento, Da'at. Éxodo Shemot 35, 30 y 31. Y este sería, sin duda, el nivel más alto en el que podemos dar fruto para el reino de los cielos. La llenura, el milui del Espíritu Divino del Ruach Elohim, en conexión con las más altas expresiones de espiritualidad. Siendo esta la meta a la que debemos aspirar los creyentes en el Mesías. Querido Javier, a través de este acercamiento a la parábola del sembrador al Kabbalah, ¿no?, según las fuentes de la Kabbalah, no solo queremos transmitirle conocimiento de santidad, pues en definitiva el propósito de esta parábola era instar a los creyentes a dar fruto. Si bien ahora podemos plantearnos esta labor a un nivel muchísimo más elevado. Que Hashem nos conceda en su Mashiach la capacidad de ser siervos útiles y aprobados para el reino de los cielos. Si desea colaborar con nuestro trabajo, le pedimos por favor que apriete el botón unirme. Y de esta forma estará permitiendo que nuestro trabajo pueda llegar a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.